Redondeando un poco lo que venimos desarrollando, atendiendo que sería nuestra clase anterior al examen. Eh, la clase anterior estuvimos trabajando sobre lo que es un poco los tipos de cambio, lo cual aún nos falta algunas cosas por, por desarrollar, atendiendo el contenido programático. Y hoy vamos a hacer eh, la siguiente parte del tipo de cambio y vamos a evitar la parte de ejercicio, entendiendo que mi idea es hacerlo después del examen, para, para que no sea una cuestión muy exigente ya teniendo los contenidos que venimos avanzando para el parcial. Entonces vamos a generarlo para el segundo parcial. Vamos a tener más tiempo para las preguntas, compresión, etcétera. Si en esta semana no hay tarea, no hay cuestionario tampoco, es por ello también que vamos a hacer como un redondeo de esta parte y entrar un poco más sobre el contenido de lo que vamos a utilizar para las siguientes clases después del parcial. Bien, antes de avanzar, que sí, quisiera preguntarle a los que están ahí conectados, si qué tal les fue con el desarrollo de la tarea, tienen consultas, dudas, sugerencias, y pues si no lo tienen, entonces avanzamos. Ok, vamos a ir abarcando un poco más lo que es el espectro de lo que significa el mercado de divisas. Nosotros ya entramos, conocimos más o menos cómo funcionan los aspectos y participantes que interactúan en el mercado de divisas y hoy vamos a desarrollar un poco más sobre algunas herramientas y formas de manejo en el mercado de divisas. A modo de que eh, podamos conocer esas herramientas y también cómo se evalúan el mercado de divisas sobre algunos temas técnicos, incluso que después nos va a servir para hacer los ejercicios. Eh, en el mercado de divisas, según lo mencionamos, existen participantes que interactúan en, en este mercado y que están muy expectantes en cómo evoluciona el tipo de cambio. Nosotros mismos en nuestro medio, por lo general, estamos últimamente muy expectantes por dos cuestiones. Uno, por cómo evoluciona el precio del petróleo, del combustible, y eso está muy ligado al tipo de cambio. Si bien el centro es el precio del combustible en particular, o la cotización en términos más técnicos, eh, hay un segundo componente que es el tipo de cambio, que también nos afecta. Eh, Aquí en Paraguay, el tipo de cambio está bastante estable, siempre oscila entre los 6.960, 6.965, aproximadamente ya prácticamente todo el trimestre y lo que va del cuatrimestre. Eh, por una gestión propia de lo que hace el Banco Central. Nosotros ya vimos también cómo funcionan los tipos de cambios fluctuante y flexible, o el tipo de cambio articulado, o con intervención del BCP, y qué significa cada uno de ellos, los términos que se utilizan en cada caso. Cuando se tiene tipo de cambio fijo, siempre hay una depreciación, una devaluación, perdón, una devaluación o una avaluación. Eso es el tipo de cambio fijo. Y cuando estamos hablando de tipo de cambio fluctuante, dijimos que el término correcto es apreciación o depreciación. Cuando el mercado en sí presenta los resultados de la interacción del mercado de divisas. Hoy día dijimos también que ya son muy pocas economías que tienen tipo de cambio fijo, determinado por la autoridad monetaria en este caso, que tiene su ventaja y sus desventajas. Más desventaja hoy día que ventaja, atendiendo que todas las economías están globalizadas. Entonces, una empresa que opera internacionalmente, su punto central es eh, el efecto que tiene el riesgo cambiario sobre sus operaciones.
Eh, entonces, ¿qué pasa cuando el tipo de cambio aprecia? Eso habíamos dicho que lo que significa eso es que eh, vos, si se aprecia porque estamos hablando de eh, libre mercado. Lo que pasa es que la divisa o la moneda internacional tiene mayor valor, por lo tanto, se demanda más moneda nacional para comprar la misma cantidad de divisas o divisa. Entonces, a una empresa que debe comprar, que es un importador, hoy le costaría mucho más caro comprar la misma cantidad de productos si existe una apreciación de la divisa, ¿no? De la moneda extranjera. Lo cual tiene que estar eh, gestionando a modo que sus utilidades no sean menoscabadas en, de forma significativa respecto a sus proyecciones. Y eso es un debate porque, por lo general, los exportadores de, para llamar al petróleo, de petróleo, eh, están mucho más expectantes debido a que su demanda va a tener una variación. Si bien ellos no, para ellos no representa nada, si el petróleo está a $100 el barril, siempre venden a $100, pero el importador sí tiene un efecto del tipo de cambio. Por lo que antes le costaba 6 o 60 millones, cuando el dólar estaba a 6.000, hoy está a 6.900, le cuesta 69 millones, por decir un número así directo. Eh, para poder comprar la misma cantidad, por lo tanto hay un impacto en su costo por riesgo cambiario. Y esa gestión es lo que hoy vamos a ver, cómo se podría evaluar y cuál es la forma de predecir incluso el comportamiento del tipo de cambio. Y ahí ya vemos los mercados o los submercados que hay en el mercado de divisas, que sería el mercado de spot, que en la clase anterior lo mencionamos, y el forward. Y las siguientes herramientas que sirven para generar la gestión del impacto del tipo de cambio. No todas las empresas pueden utilizar ese, depende mucho del desarrollo financiero que tiene el país o el sector, a modo que pueda aprovechar las herramientas que se podría utilizar. Y está también el costo-beneficio que representa acceder a esas herramientas. Muchas veces la cantidad negociada no es lo suficiente como para cubrir la prima, que también vamos a ver qué significa. Ok, entonces, entremos en algunas apreciaciones que ya manejamos, que por ejemplo el mercado de divisas básicamente es el medio o el mercado para transformar la moneda de un país a otra moneda, en términos claros, o convertir la moneda nacional en moneda extranjera conforme a las necesidades. Cuando yo sé que tengo que convertir moneda nacional a moneda extranjera o divisas, cuando tengo que hacer transacciones con un país cuya moneda es diferente. Eh, la Unión Europea no acepta guaraníes, para él el guaraní no tiene un valor cancelatorio, por lo tanto precisa que en el mercado de divisas se hagan intercambios a modo de poder recibir el euro y nosotros también cancelarlo en nuestra moneda. El otro componente que está en el mercado de divisas es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio no es otra cosa que ese valor, ese monto que se necesita para poder convertir la moneda. Hoy día, al cierre, por lo menos el promedio
del, del tipo de cambio está entre 6.960, 6.965. Es decir, por cada dólar, y siempre hacemos referencia a la moneda guía, la moneda fuerte del mercado de divisas, que en este caso sería siempre el dólar, por la demanda que genera internacionalmente. Entonces, se hace una referencia automática cuando se habla de divisas directamente al dólar, pero no solamente es dólar, es cualquier moneda en el cual se hace transacciones, euro, pesos, libras, etcétera. Y eso sería el tipo de cambio como un componente dentro del mercado de divisas. Es como el precio en el mercado de divisas. Y eso es lo que se relaciona con la cantidad demandada y ofertada de las divisas. Vamos a rememorar algunos gráficos que nos va a permitir observar eso, cómo se lleva. Entonces, una empresa que, que está haciendo transacciones o está vinculada a su operación a eh, operaciones o adquisiciones de materias primas o cualquier otro producto o servicio, tiene muy presente cómo o necesita saber cómo va a variar el tipo de cambio a modo de hacer frente a las expectativas o al impacto del tipo de cambio. Entonces, el, el tipo de cambio básicamente es una variable que incide en las utilidades o en los beneficios que puede tener o proyecta tener las empresas. Entonces, está muy expectante de eso, y en comercio internacional es una variable sumamente importante. Las maquiladoras, por ejemplo, eh, son empresas que están muy expectantes de eso. Y ahí tenemos algunas funciones que el mercado de divisas proporciona a los actores. Una de las funciones, eso lo tengo aquí, básicamente sería realizar la convertibilidad de la moneda. Es decir, lo primero que se hace es eso. Si yo necesito hacer conversiones de una moneda a otra, me voy al mercado de divisas. ¿Y dónde está el mercado de divisas? Y es el momento o el lugar donde se hace esa transacción. Y lo segundo, la segunda función del mercado de divisas es la seguridad contra el riesgo cambiario. Es decir, eh, ofrece cierto grado, ¿no? Es como un mitigante. ¿Por qué? Porque con las informaciones que yo puedo obtener del mercado de divisas, puedo hacer gestiones en, en administrar el riesgo cambiario. Eh, y puedo tomar precauciones respecto a movimientos bruscos o desfavorables o los shocks del tipo de cambio que puede tener un comportamiento en general. Entonces, la conversión del tipo de cambio básicamente es que la importación o el bien o servicio que lo voy a hacer de un país en particular está fijo. Es decir, si voy a comprar vehículos, el vehículo está, por decirlo así, $15.000. Eso es en cualquier parte del mundo en términos de dólares. Si voy a hacer la conversión, yo necesito saber cuánto me representa esa conversión, y el mercado de divisas te da esa herramienta a través del tipo de cambio. Entonces, la función es poder cotizar ese servicio, esa mercancía en cualquier mercado donde sus monedas sean convertibles. Y eso es un factor muy importante en el cual una moneda extranjera no se convierte en divisa sin que su moneda sea convertible, es decir, esté en el mercado de divisas. Existen economías cuyas monedas no son convertibles, sí.
La moneda de Corea del Norte, por ejemplo, no es algo que cualquier país quiera aceptar. Hoy día incluso la moneda rusa está, está un poco reacia en aceptarse debido a los conflictos que ahí está sucediendo. Pero todavía sigue siendo básicamente convertible porque eh, aún están haciendo transacciones. Rusia-China, por ejemplo, no tiene el SWIFT, eso ya también imposibilita las transacciones internacionales, lo cual le reduce la convertibilidad. Entonces, todas las compañías o todas las empresas que, que están vinculadas a una transacción internacional, a un comercio internacional, deben recurrir a las finanzas internacionales respecto al análisis del tipo de cambio. Es importante ver que dentro de las operaciones que se presentan en el mercado de divisas, existen dos, dos componentes principales que aparecen al momento de hacer transacciones o de generar oportunidades de comercio. Una de ellas es la especulación. La especulación de divisas. Esto es un concepto que hoy día está bastante regulado en las economías en desarrollo, incluso desarrolladas, debido a que incide en un factor de la determinación del tipo de cambio. Entonces, la especulación básicamente es una actividad que se hace en el mercado de divisas y tiene que ver con la restricción de oferta en un mercado en particular. ¿Qué es lo que hace el que decide hacer especulación o decide hacer especular con el tipo de cambio? Primero asume un riesgo. Ese riesgo va en contra de su patrimonio, es decir, adquiere o compra una cantidad de divisas, retiene esa cantidad, cuando influir en el mercado, en este caso en el tipo de cambio. Nosotros ya sabemos que los movimientos del mercado, es decir, que tenemos la oferta, la demanda de divisas, sería la oferta, este sería el tipo de cambio y esto sería la cantidad de divisas en el mercado. Entonces, una especulación va a hacer que la cantidad ofertada se reduzca. Vamos a terminar el gráfico. Esto me va a permitir tener, esto me va a permitir tener un tipo de cambio dado a una cierta cantidad de divisas. Supongamos que el tipo de cambio es de 5, 5, a una cantidad de divisas que podamos decir que es 1000. Esa es la cantidad ofertada y demandada, lo cual está en equilibrio. Por algún motivo, un agente económico decide hacer especulación y compra una cantidad específica de divisas, tiene que ser una cantidad importante que influya en el mercado, puede ser un mercado en particular, sabemos que en el mercado global no lo va a hacer, sino en un mercado en particular, mercado paraguayo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Retiene eso y la cantidad de divisas que están en el mercado, la oferta se reduce. Esto se reduce. Él espera que con esta acción el tipo de cambio suba, por ejemplo, a 6, para volver a venderlo eso. Y entonces va a ganar un diferencial entre el tipo de cambio de mercado y el tipo de cambio con especulación. Existe un riesgo porque él espera que eso suceda y si no sucede, supongamos que interviene el Banco Central viendo que la cantidad ofertada no es lo suficiente, inyecta nuevamente eh, dólares en el mercado,
Y eso va a hacer que posiblemente lo que él esperaba que se dé, no se dé en la cantidad que corresponda. Vamos a suponer que solamente sube a 5.1, debido a que el BCP interviene. Entonces las ganancias esperadas no se va a dar. Él esperaba ganar 1 y con la intervención del BCP solo ganó 0,1. Y ahí asume un riesgo que eso suceda. Depende mucho de la elasticidad que tiene la demanda de divisas respecto a la cantidad. Eso es especulación. Tratar de influir en la oferta del bien, en este caso la divisa, bajo un riesgo, asume un riesgo. Sin embargo, eh, la especulación, perdón, el arbitraje, es una cuestión diferente. En el arbitraje, lo que se hace es aprovechar figuras de mercado de un bien en particular. Creo que eso ya lo hablamos un poco. Igual voy a repasar eso. Vamos a suponer que tengo dos mercados. Dos mercados, mercado A, mercado B, donde el tipo de cambio en el mercado A, supongamos que es 5, y el tipo de cambio en el mercado B es 6, por circunstancias particulares, independientemente de, de cómo se dé en otros mercados. Puede ser que la cantidad demandada de este producto supere la cantidad ofertada, que generalmente sucede, y aquí la cantidad ofertada supera la cantidad demandada en el mercado A. ¿Qué es lo que va a hacer un actor, un agente económico? Voy a poner esto, AE, agente económico, en particular, puede ser un banco, una casa de cambio o un particular, va a advertir eso, es decir, se va a dar cuenta de eso, y lo que va a hacer es decirle a un agente económico del mercado B, ¿sabe qué? Yo te voy a traer el tipo de cambio a 5,8 y vos lo vas a vender a 6 y lo ganas 0,8. Entonces, por su intermedio, va a llegar el tipo de cambio aquí hasta cierto nivel. Él no necesita invertir, no pone riesgo, sino más bien le dice al tipo de cambio, al demandante del tipo de cambio o de la divisa, eh, yo te traigo eso. Cuando me traes, yo hacemos la cancelación y se cierra el tipo de cambio. Entonces, aquí hay una oferta y una demanda, y aquí hay otra oferta y otra demanda. Para que el tipo de cambio aquí sea más bajo, significa que la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada. Es decir, está en este punto el tipo de cambio y debe estar en este punto. Aquí la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada, por lo tanto el tipo de cambio está en este punto, debiendo estar aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a transferir la oferta a este mercado hasta que la cantidad, el exceso de la cantidad llegue a este punto, y el precio se equilibre, y aquí la misma cosa, hasta que la oferta llegue a este punto y se equilibre, se equilibre. ¿Hasta cuándo va a haber arbitraje? Hasta que este diferencial sea cero o tienda a cero. Es decir, a medida que se reduce, el incentivo de que este agente realice el arbitraje se va a ir reduciendo. Y eso va a ser automático. Muchas veces esto sucede de forma muy, muy fugaz, es decir, en un periodo de tiempo corto ya se equilibran los mercados, atendiendo la alta conectividad que tienen los mercados internacionales. Y muchas veces tarda un poco. Hoy día, por lo que estaba mencionando, la conectividad que existe entre los mercados internacionales, eso genera muy poco tiempo de, de ventajas para el arbitraje.
¿Por qué? Porque todos ya se dan cuenta, hay información, incluso los agentes participantes, los bancos, las casas de cambios y los agentes económicos particulares, ya notan cómo funciona eso, por lo tanto, eh, aprovechan al máximo y esa ventaja para arbitraje se va reduciendo muy rápidamente. Eso es lo que respecta a lo que hace el mercado de divisas respecto a la conversión de moneda. Respecto a la seguridad de riesgo cambiario, que es la otra función que dijimos que cumple el mercado de divisas, vamos a ponerlo aquí. Seguridad contra riesgos cambiarios. Es decir, existe un grado de seguridad. Entonces, esta segunda función es básicamente la posibilidad de que yo pueda tomar precauciones respecto a las fluctuaciones que pueda tener el tipo de cambio, fluctuaciones adversas. Y allí entramos en, en el periodo de transacción que se realiza la compra-venta de mercado de divisas. Y ahí tenemos el tipo de cambio spot. Conocimos qué significa el tipo de cambio spot, que es básicamente la tasa en la que una entidad bancaria o entidad de cambio convierte una moneda a otra en el día, en un momento presente. Entonces, dos partes van a intercambiar moneda y cierran el trato ahí en ese momento. Entonces, la transacción se dice que es un tipo de cambio spot o al contado. Eh, es decir, yo me voy a la casa de cambio, le pido que me cambie la divisa, eh, hago el pedido, pago o entrego mi moneda a cambiar y en 5 minutos me llama y me entrega la divisa. Eso es un tipo de cambio spot en el mercado minoritario. Muchas veces el tipo de cambio spot en el mercado eh, mayoritario no se da en ese tiempo muy corto. A veces se tarda 24 horas, que sigue considerándose como un tipo de cambio o una transacción spot o al contado. Por la cantidad que se va a transaccionar, muchas veces ese plazo se tarda. Hasta 48 horas se puede considerar como tipo de cambio spot o una transacción spot. Entonces, ese tipo de cambio varía diariamente, lo que vemos todos los días nosotros como resultado de las transacciones, de la oferta y la demanda, lo que, lo que sería esto. Eh, y tenemos los resultados de esa interacción en el mercado. Entonces, ese valor de la moneda se determina a través de la interacción de las fuerzas de mercado, oferta y demanda, eso significa, en el punto de equilibrio. Cuando el comprador dice, bueno, este es la cantidad o el tipo de cambio que yo acepto y el vendedor dice lo mismo. Generalmente los vendedores están en una posición de fuerza porque obtiene en este caso, el tipo de cambio que necesita el, el comprador de la divisa. Entonces, al finalizar la jornada, básicamente se tiene un resultado global de cómo eh, se cierra la divisa, el tipo de cambio spot. Entonces, el tipo de cambio spot, solo para tener el concepto, sería esto. La tasa a la que una casa de cambio o un agente económico, esto sería mejor así, económico, o participante del mercado de divisa, de una moneda a otra
convertir una moneda por cierto día, o sea, en un momento dado. Vamos a ponerle aquí. Que se entienda. Ok. Eh, la otra tiene que ser. Ok. Luego tenemos la siguiente forma de transacción que sería el tipo de cambio forward. Cambio forward. Ponerlo así y así. Este tipo de cambio forward básicamente genera o se genera a través de la necesidad de interactuar en un plazo determinado. La concreción de la operación de compra de divisas. Puede ser por distintos motivos, porque quiero adelantarme a los hechos, quiero generar una cobertura o quiero ya cerrar el tipo de cambio al momento de hacer los pedidos de un bien o de un servicio. Eh, y supongamos que el importador de un país de destino realiza pedidos sumos a un exportador y la entrega se hará en 30 días. 30 días. ¿Qué significa eso? Que dentro de 30 días, hoy lo hizo y dentro de 30 días tiene que abonar o cancelar o hacer el pago total de ese pedido. Entonces el importador sabe que en 30 días va a tener que demandar divisas. ¿Qué pasa? Hay una incertidumbre de cómo se va a generar el tipo de cambio en un plazo de 30 días, entendiendo que el tipo de cambio es bien volátil. Puede cambiar de un momento a otro por cuestiones eh, geopolíticas, coyunturales, económicas, si es el dólar de Estados Unidos y el euro de, de la Unión Europea y sus participantes. Entonces, ¿qué es lo que hace el importador? Acude a un agente económico, puede ser un banco, una casa de cambio o un administrador de forward o de forex, eh, y realiza un contrato forward. ¿Qué es lo que significa eso? Que el importador se va a ir a comprar ya esas divisas de un vendedor de divisas, vamos a decir una casa de cambio, y le dice, ¿sabe que yo quiero comprar hoy, pero quiero tener esa cantidad de divisas dentro de 30 días? Y dentro de 30 días quiero tener disponible. Y se hace el contrato forward y le dice, bueno, el tipo de cambio a 30 días, supongamos que hoy que está alrededor de 6.965 guaraníes por dólar, dentro de 30 días, que sería el 18 de mayo, le cotiza el dólar, entonces hoy, cambiarlo a esto, hoy está 6.965, pero dentro de 30 días se espera que el dólar esté de 6.990, supongamos, 6.990. Entonces, él no quiere tener ese diferencial de, de tipo de cambio que le implicará un mayores guaraníes, un costo mayor en términos de efecto de tipo de cambio, eh, para poder pagar su operación, porque él lo cotizó a 6.965. Tiene 25 guaraníes y eso puede ser mucho, teniendo el tipo de contrato, que le va a impactar en su
costo. Y esto sería alrededor del 3.5%. Si ustedes hagamos eso para ver cómo se hace el impacto, le voy a mostrar cómo sería. A ver ese 3.5 cómo sale, ¿no? Le comparto. Ahí está. Entonces, yo voy a tomar los diferenciales de tipo de cambio, que sería 6.990 menos 6.000, ahora lo voy a hacer, 6.965 menos 6.990, 25, y eso voy a, no, al revés, 6.990 menos 6.965, para que no salga negativo. En realidad tiene que ser así, el tipo de cambio futuro menos el actual, dividido el actual, 6.965. Eso está en tanto por uno, multiplico por 100 y me sale que es 0.35%. 0.35% de diferencia respecto a la variación. 0.35% parece muy insignificante, pero imagínense si hacemos una transacción de, pongámosles, 3 millones de dólares. 3 millones de dólares al tipo de cambio de 6.995 son 20.985 millones. 20.985 millones. Los 3 millones de dólares por 6.990 son 20.970. Un diferencial interesante. Un diferencial interesante que impacta en mi costo, básicamente. Vamos otra vez los 3 millones por 6.965 sería 20.000, voy a anotar acá, 20.895. Entonces, si hago y veo cuál es el impacto, tengo 20.970, 2, 3, menos 20.895, son, eh, no es demasiado también, 75.000. Puse todo, no puse todo, ahí está. Voy a cargar 20.970, 3, ahí está. 20.970 menos 20.895. Ahí está, eso sí. 75 millones, ahí sí ya es mucho más significativo. Tengo un efecto de costo por diferencia de cambio de 75 millones. Si tengo que hacer 3, 4 transacciones, eso va sumando. Entonces es muy importante evaluar ese efecto en el tipo, en el costo. Y para no entrar en este costo, voy a hacer el diferencial, que sería 75 millones, le voy a poner. Sería el efecto de tipo de cambio que yo podría gestionar con el contrato de forward. Supongamos que eh, el tipo de cambio forward, tipo de cambio futuro, se cierra en 6.975. 6.975. Ese es el tipo de cambio forward que hoy se cierra. Significa eso que si el tipo de cambio supera el 6.975, es decir, llega a 6.990,
va a estar ahorrando un efecto importante. ¿Cuánto sería entonces los $3.000 o 3 millones por 6.975? Bien, esto sería 20 millones, 20.925 millones. 20.925 millones. El ahorro sería de 20.970. Pero acá. Ya de 45 millones. Entonces, con el tipo de cambio forward, el ahorro sería de 45 millones. Es decir, pagaría un poco más, que sería de 30 millones más respecto al tipo de cambio spot de hoy, a este tipo de cambio respecto a su tipo de cambio forward. Pero se ahorraría 45 millones si es que el tipo de cambio llega a 6.975. Si no llega, toda vez que esté por encima de 6.975, eh, va a estar ahorrando. Va a estar ahorrando hasta que, y si supera mucho más. Y por ahí está de abajo, pues la proyección o la estimación del tipo de cambio forward eh, tuvo variaciones no esperadas. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Por lo general, no, porque se hace una previsión importante respecto a cómo se va a comportar el tipo de cambio. Y en base a eso se hace. Este contrato tiene una prima, es decir, va a ser 6.975 más un porcentaje, 2% o 3%, lo cual tengo que incluir dentro del costo. Y si espero que mi costo supere toda esa ventaja, pues allí llevo adelante ese contrato. Este contrato generalmente los plazos son de 30, 60, 90 días. 90 días que se genera, incluso 180 días puede ser también. Eh, por lo general, a veces se hace más, pero atendiendo a la volatilidad no es costumbre eh, generar un alto riesgo, o sea, no se toma tanto riesgo. El otro componente que se usa es el swaps, como su nombre lo dice, es cambio. El anterior básicamente es la relación entre el tipo de cambio spot y forward, que es básicamente hacer frente al cambio del tipo de cambio, para la redundancia, en un periodo determinado. El swap básicamente implica la compra y la venta simultánea de cierta divisa con el valor de dos fechas. Eh, ¿Qué significa eso? Que lo que se hace es se cambia entre dos participantes eh, los tipos de cambio, el que más quiere. Por ejemplo, está el tipo de cambio comprador, el tipo de cambio vendedor. Uno tiene contrato de forward, el tipo de cambio comprador, y el otro tiene el tipo de cambio vendedor. Pongamos acá. Voy a poner TC, comprador, comprador, y TC, tipo de cambio, vendedor. Pongamos que un importador tiene tipo de cambio comprador y un exportador tiene tipo de cambio vendedor. Ah, intercambiados los roles. Y aquí el exportador precisa tener el tipo de cambio vendedor. ¿Por qué? Porque tiene que vender moneda extranjera para comprar su moneda. Y el exportador necesita comprar moneda extranjera para poder pagar sus bienes. Entonces ahí se hace un swap. Es decir, la posición, intercambian de forma simultánea esta posición y ambos se benefician en un momento dado. Básicamente esos son los
lo que genera la segunda función, que es la seguridad contra ciertos riesgos en el tipo de cambio en el mercado de divisas. El tipo de cambio spot, el tipo de cambio forward, que sería el tipo de cambio futuro, y el swap de tipo de cambio, que es intercambiar una posición, de caso comprador, vendedor, así como vimos en el ejemplo. Eh, Luego tenemos, y esto es solamente para referenciar nada más ya. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos cómo funciona la naturaleza del mercado de divisas, que es básicamente lugar, por decirlo así, el momento en el cual se hace transacciones. Eh, y básicamente no tiene un horario de cierre, porque depende de la economía donde esté, se puede estar haciendo una apertura. Ahora, por ejemplo, el mercado cambiario de Paraguay está cerrado, pero en Hong Kong, por ejemplo, está en pleno funcionamiento. Eh, entonces, no hay no se determina cuándo para. Igual la empresa que tenga que operar, por ejemplo, con China, igualmente tiene que estar pendiente de cómo está evolucionando el mercado de divisas en ese sector, en esa parte del continente, del mundo, para que pueda predecir el tipo de cambio al momento de la apertura en este proceso. Ok, como vimos en la parte anterior sobre los swap, todo eso, principalmente en el forward existen una predicción, o sea que se debe hacer una estimación de cómo se va a generar se va a comportar el tipo de cambio. Y eso no es tan sencillo. Para eso se hace algunas teorías, o se debe recurrir a algunas teorías que expliquen cómo van a variar la oferta y la demanda del tipo de cambio. Y ahí, por ejemplo, existen o está la teoría que se conoce como la teoría de precios y de tipo de cambio. La teoría de precios y de tipo de cambio. Em, ¿Qué es eso? Y ahí tenemos la teoría de precios únicos. Y esta teoría dice que en los mercados competitivos, por ejemplo, donde los costos de transportes, las barreras de comercio, donde existen productos idénticos, no, no incide o no hay variación de precios. Eh, por ejemplo, el McDonald's, la hamburguesa de McDonald's costaría lo mismo en Estados Unidos que aquí si los precios no estuvieran incididos por los costos de transportes. Entonces, el tipo de cambio no tendría que tener diferencias. Pero sin embargo, eso no es así y existen incidencias sobre el traslado de materias primas, de capitales, costo del dinero. Por lo tanto, no sería lo mismo vender o comprar en economías distintas, atendiendo que existe un efecto del tipo de cambio. Pero en la ley de precios únicos te dice que un McDonald's cuesta 2 o 1,50 dólares en Estados Unidos y cuesta lo mismo aquí. La única diferencia es que se tiene un diferencial de tipo de cambio. Entonces eso yo puedo inferir o utilizar para poder predecir cómo se va a comportar la demanda de dólares y la oferta de dólares respecto al mercado global para poder predecir el tipo de cambio. La otra es la paridad del poder adquisitivo, es decir, eh, todo lo que yo pueda ganar en mercados eficientes, donde mercado eficiente significa que hay información, los precios no están regulados, no hay barreras, hay una libre circulación de productos, que es más bien teoría, son supuestos que se usan para poder explicar esa paridad. Entonces, el poder adquisitivo en un mercado estadounidense y de Paraguay valen lo mismo, es decir, mi renta per cápita es de 4.000 dólares mensuales
y yo puedo pagar $4.000 aquí y $4.000 allá. Lo único que también hay una incidencia de que $4.000 no es lo mismo acá, en términos de guaraníes. O la conversión para llegar a $4.000 en Estados Unidos no es lo mismo. Necesito más o menos conforme cómo varía el tipo de cambio. Y eso depende, obviamente, del dinero circulante, del precio o de la inflación local, incluso del país de origen de la divisa, porque, por ejemplo, la inflación en Estados Unidos hoy es alta debido a una coyuntura mundial. Eso hace que eh, el poder adquisitivo del dólar se reduzca. Pero existe una demanda de dólar debido a que todo está más caro y eso hace que el tipo de cambio siga apreciándose. ¿Por qué? Porque las otras monedas, como el guaraní, por ejemplo, también tienen una devaluación. Eh, y son básicamente las dos teorías que inciden para poder determinar el tipo de cambio futuro. Existe otro componente dentro de la predicción del tipo de cambio que es el tipo de interés. Sabemos que el tipo de interés es el valor del dinero. Entonces, a medida que el dinero es más caro, se genera como una mayor demanda de, de la moneda cuyo interés es alto debido a que los inversionistas quieren porque le pagan más, pero la demanda de préstamos se reduce porque es más caro el dinero. Entonces, existe lo que se conoce como efecto Fisher. Ese efecto Fisher básicamente afirma que la tasa de interés nominal del país es la suma de la tasa de interés real que se solicita y la tasa de inflación esperada. Eh, Tasa de interés real sería lo que se cobra o lo que se tiene como interés con las capitalizaciones de las ganancias de las inversiones. Y la tasa de inflación, entonces, si voy a prestar plata, la tasa de interés real va a ser la tasa de interés hoy más la tasa de inflación diferencial. Eso le va a sumar, o sea, va a ser más caro. Si la tasa de interés real es del 10% y la inflación es 4%, la tasa de interés verdadera va a ser 14%. Eso es lo que dice la, el efecto Fisher. Entonces, si yo eh, veo que la tasa de interés sube, significa que hay un cierto grado de inflación también. Y eso va a generar como una devaluación de la moneda local y una apreciación de la moneda extranjera, como un efecto de la tasa de interés. Es decir, eh, recapitulando las tres teorías, ¿qué es lo que dice? La paridad, la teoría de la paridad de precios, o la ley de precios únicos, dice que los precios de un bien y servicio serían iguales en cualquier parte del mundo, toda vez que no existan otros determinantes del precio distinto al mercado. Por ejemplo, los costos de transporte, de seguro, los aranceles comerciales, las restricciones de comercialización, etc. Y entonces yo pagaría $3 por un bien y servicio aquí y lo mismo sería en otra parte del mundo. Pero existe un efecto del tipo de cambio que me incide respecto al efecto real que tiene el cambio de, de economía. La paridad de poder adquisitivo me dice que si yo gano $4.000 aquí, sería igual ganar $4.000 en otra parte del mundo. Pero también existe un efecto que tiene que ver sobre el mercado, donde los mercados realmente tienen efectos que les sale de la eficiencia y se traduce en el tipo de cambio. Entonces, si yo quiero tener $4.000 para ir a Estados Unidos, depende del tipo de cambio, cuántos guaraníes voy a necesitar. Y la última teoría, que es la teoría de la paridad del poder adquisitivo, eh, que está relacionada con la cantidad de dinero y la inflación,
donde la demanda de divisas está determinada por la tasa de interés real más la inflación. Ok. Eso sería básicamente las teorías en las cuales se utilizan los pronósticos. Los pronósticos. Esos pronósticos se llevan a un modelo de cálculo que no lo vamos a hacer, solamente vamos a enunciar que puede ser un análisis fundamental, puede ser un análisis teórico. El análisis fundamental es básicamente conocer la parte cualitativa, de, de la economía, eh, que me permite generar modelos cualitativa y cuantitativa. Por ejemplo, yo sé que el histórico de tipo de cambio es de, en promedio del 2022, 6.960. Del 2021 está a 6.830. ¿Qué incide en el tipo de cambio? Yo ya sé que es la tasa de interés, la tasa de inflación, tanto nacional como extranjera. Eso pongo en un modelo y me tiene que salir un valor cuantitativo. Eso es el análisis fundamental. Es decir, yo poder predecir con números específicos, con un modelo y con datos que inciden en ese tipo de cambio y tengo un valor para poder determinar el tipo de cambio futuro forward. El análisis técnico es básicamente hacer como una deducción cualitativa. Repito, el análisis técnico es como hacer una deducción cualitativa. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si la guerra con Ucrania, Rusia sigue? Pues el peso, perdón, el tipo la cotización del petróleo va a seguir aumentando. Eso va a hacer que la demanda global de dólares también aumente y va a hacer que el tipo de cambio siga una tendencia de apreciación. Es decir, no estoy dando un número, sino estoy dando una tendencia, una explicación del por qué. Serían las dos formas de hacer predicciones o enfoques de pronóstico de tipo de cambio. Eh, y luego están las políticas que tienen los estados, ¿no? Sobre la salida de dólares del país, las restricciones que hay. En la Argentina, por ejemplo, ya lo dijimos, hay altas restricciones a modo de poder reducir los efectos que tiene la oferta y la demanda en una economía donde la balanza de pago está muy deteriorada. Entonces sus reservas ya están muy menoscabadas, no tienen cómo hacer frente a, a los movimientos del mercado de divisas. Ok, en, en contexto, lo que se realiza para hacer las predicciones es de dos maneras. El análisis fundamental, que utilizo datos cuantitativos específicos, veo qué variable realmente incide para Paraguay, para Argentina, para Brasil o Estados Unidos. Y el análisis técnico, donde veo factores cualitativos que explican por qué podría variar el tipo de cambio. Y eso puede ser verdad o se puede dar o no. En ambos casos existe una varianza de acierto en el resultado, pero se trata de minimizar. ¿A través de qué? A través de los instrumentos que pueden ser los swaps, los forward de divisas. Ok, eso es básicamente lo que hoy teníamos que generar en nuestro desarrollo de la fecha. Si tienen consultas, dudas, opiniones, si no, lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima clase, mejor dicho, la próxima clase está el examen. Si tienen No, alguna... profe, ninguna pregunta. Perfecto. Entonces, la próxima clase va a estar dispuesta ya el formulario de examen, que serían selección múltiple o falso y verdadero, conforme a nuestros desarrollos de clases. Los ejemplos, los materiales de lectura, para que puedan centrarse su repaso en eso.
¿Les parece? Perfecto. Bien, entonces les deseo buenas noches y hasta la próxima jornada de nuestra clase. Buenas noches, profe. Dale. Sí, profe.